Bueno, damos inicio a la clase del día de hoy, correspondiente a la unidad 1. Como les había anticipado, la clase de hoy va a ser sobre un repaso y un cierre de la unidad 1 y una introducción a la unidad 2, ¿sí? Enseguida se está compartiendo un PowerPoint en la pantalla. Bueno, nosotros en la unidad 1 lo que vimos fue la mirada sociológica, o sea, cómo se construye la subjetividad desde una mirada desde la sociología, ¿no? Y a través de ese proceso de socialización, donde está, según los autores Wegener y Luhmann, está la socialización primaria, que tiene que ver con el afecto, y va desde que nace hasta los 5 o 6 años, o sea, la etapa de escolarización. Entonces, lo que, como es una socialización muy fuerte, donde los agentes sociales son los padres y está primado por el afecto, entonces los valores, las creencias, lo que se transmite ahí es muy fuerte. Cuando veamos en la unidad 4 lo que son las relaciones de poder, vamos a ver que justamente es en esa socialización donde mayor ejercicio de poder hay. También hablamos del análisis de lo cotidiano, de ese análisis crítico de la vida cotidiana, de lo que está establecido, lo que está naturalizado, y como siempre decimos, todo lo que está construido se puede desconstruir y volver a construir. También hablamos de la construcción de la subjetividad, ¿no? Esa construcción subjetiva que se da y en ese proceso de socialización que les mencioné anteriormente. También está la asociación objetiva, que objetivamente, ¿no? Uno nace en un espacio y lugar determinado y una clase social determinada, que uno no elige a qué clase social pertenece cuando nace, tampoco eh, en qué lugar ni en qué tiempo, ¿no? Y en ese sentido hay un autor que se llama Fernando Sabater que habla de dos tipos de libertades, la libertad liberada y la libertad condicionada. La libertad condicionada tiene que ver con esto, uno no elige ni cómo llamarse, ni en qué momento nacer, ni a qué familia pertenecer. Entonces son condiciones que uno, prenatales que uno ya tiene. En cambio, la libertad liberada dice Sabater que tiene que ver con justamente esa libertad que tiene el sujeto de decidir qué hacer con su vida. Si el día de mañana cambió ese nombre, por ejemplo, ahora que salió de DNI no binario, si alguien considera que debe obtener un DNI no binario, bueno, tiene la libertad de hacerlo. Les tengo como un ejemplo. O si quisiera cambiar ese nombre también, aunque no fuese no binario, uno se llama José Pérez y se quiere llamar Julián, bueno, legalmente puede hacerlo, pero eso tiene que ver ya con un posicionamiento y eso va haciendo que esa decisión que tomó va a ser por a lo largo de ese proceso de socialización que se va formando por una construcción que llevó a que cambiase ese nombre porque no estaba a gusto con el que le dieron sus padres en el momento de nacimiento. Se entiende hasta acá, ¿no? Perfecto. Bueno, Sí, profe. el concepto que nos vamos a ver, que ahora vamos a ver, voy a dar también una síntesis y lo vamos a emplear en la unidad 4, es la modernidad postmodernidad, que es del sociólogo Bauman, según Bauman, ¿no? Eh, Porque lo vamos a relacionar justamente con las relaciones de poder, con la gestión de la servidumbre y con las generaciones. Después también, si bien ya la primera clase lo compartimos, que lo voy a agrandar un poquito para que lo vean mejor, igualmente lo tienen ahí subido al campus, es este mapa conceptual. Nosotros traemos a colación las frases de la frase del psicoanalista Jacques Lacan, que dice que somos sujetos sujetados a índoles invisibles, ¿sí? ¿Por qué? Tienen que ver con que estamos, y que es lo específico que decimos con los profesores que estudian sociología, son las redes de interacción.
estos sujetos sujetados a Dios invisibles que dice Lacan, tienen que ver con que nuestra conexión, nosotros pensamos lo que pensamos y hacemos lo que hacemos, producto de todo el proceso de socialización que fuimos viviendo. Todos esos vínculos que vamos construyendo desde que nacimos a lo largo de nuestra vida, donde en la socialización secundaria, lo que al plumar el lenguaje es justamente nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Entonces, y es donde ahí vamos conformando ya nuestra forma de pensar, nuestra subjetividad, que como decimos antes, que en la vida cotidiana es donde se construyen los mitos, que los mitos son solo verdades que se instalan, que, como un ejemplo que ponemos siempre son los medios de comunicación, instalan verdades, que pueden ser o no, naturalmente no suelen serlo, pero instalan mitos que se transforman en verdades. Y para desconstruir esos mitos, primero hay que cuestionárselo. Primero hay que cuestionarse de por qué. Empezar a preguntarse por qué es así y cómo. eh, y, y digo, esto es así. ¿Está bien que sea así? Bueno, pero todo eso es un proceso que lleva su tiempo y que no es fácil. No es fácil cuestionarlo. Una vez que te cuestionaste, ahí es cuando empezás a entrar en crisis. Y no es fácil salir de la crisis. Vos cuando salís de la crisis, cuando estás en crisis, tenés dos posibilidades. O quedarse en esa crisis permanente, lo que decimos, y no salir y quedarte ahí, no saber eh, qué hubiese Mati, pasado. Sí. y por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, dame un ejemplo, a ver. ¿Qué mito Mira, sería? miren, yo voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Eh, un segundo que acepto un compañero. Eh, yo además de ser docente, por fuera de la docencia, soy un militante social, pero en mi familia la política estaba mal vista. Y acá no estoy haciendo que ustedes entren a militar ni nada, sino estoy poniendo un ejemplo real. Entonces, eso que mi familia está mal visto, como puede estar en muchos lugares, como ustedes pueden verlo bien o mal, llevó un cuestionamiento y llevó una etapa de decir, bueno, que yo entré en crisis y no sabía cómo si realmente está bien, porque que tus padres, que tus familiares más cercanos te lo cuestionen, es fuerte y no es fácil. Y bueno, al salir de eso, después de enfrentarme, decir, no, pero si a mí me gusta la ayuda social, me gusta hacer lo que hago, ¿por qué no hacerlo? Entonces, bueno, pero fue un proceso difícil. Así como ese puede haber otros, ¿eh? La persona que, no, que siente que no se siente identificada con su género de nacimiento y se siente homosexual y lamentablemente antes se decía salir del closet y ahora por suerte ya es un término que no se usa, pero admitir su identidad de género muchas veces no es fácil, ¿no? Ahí Eh, entendí, Mati, es verdad. estos son ejemplos que pongo, ¿eh? Pueden haber miles. Eh, Sí, por ejemplo, si yo quiero entrar a una religión y mi familia no está de acuerdo, es todo un también, proceso mío lo que tengo que llevar. también, Ahí está, ahí entendí. Gracias, Mati. no, Muchas por favor. veces, muchas veces el cuestionarse o el replantearse, como dijimos que cuesta, porque esto lleva tiempo, lleva a confrontar con el otro. Ujú. Quizás muchas veces eso es lo complicado de replantearse el tema, o sea, de cuestionarse. eh, o sea, muchas veces es como que no lo hacemos para no confrontar con la otra manera de pensar. Exactamente, es quedarse en la zona de confort, es lo que nosotros no queremos, lo que nosotros de la sociología cuestionamos el sentido común, cuestionamos eh, la vida cotidiana, lo que está establecido y lo que se naturaliza, que las cosas son, como en el video que le pasamos de los monos, y no sé, las cosas siempre fueron así. Por eso cuando lean, si leyeron, sino cuando lean el texto 15 yo mi queso, dice que no cambia se extingue. Y eso tiene que ver con que nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos, aprender y desaprender y volver a aprender y reaprender, ¿no? Estar en constante eh, aprendizaje. Y la pandemia nos trajo esto, la pandemia trajo que todos los cambios que se venían siendo acelerados cada vez son más vertiginosos, cada vez son más rápidos. Entonces,
cómo adaptarte a estos nuevos cambios. Por ejemplo, la educación a distancia fue un aprendizaje para todos, tanto para estudiantes, para docentes. Yo el año pasado me tuve que aprender a usar la tecnología en las clases virtuales tanto como estudiante como docente. Y esto fue una realidad para la gran mayoría, quizás alguien que ya estaba más acostumbrado, pero seguramente eran los mínimos, los pocos. Y entonces, bueno, y cada vez los cambios se van a dar más rápidos, porque la tecnología te exige eso. Bueno, yo era una de esas, Mati, y gracias a ustedes pude aprender, porque no sabía nada de tecnología y gracias a ustedes que me ayudaron. Pero se han tenido los conceptos, ¿no? Sí. Perfecto. Y decíamos que se cuestionamos en sentido común. El sentido común está basado en prenociones, son saberes sociales preconcebidos, es algo que se establece que es así. Y no, y esto es así por sentido común. Eh, por sentido común, otro ejemplo que personal, por sentido común el hijo varón tiene que ser adecuado a que sea el papá. Y no, en mi casa son todos fanáticos de Racing, yo soy hincha y tengo un amor incondicional por San Lorenzo. Entonces, rompí con el sentido común. A lo largo de mi vida fui rompiendo con lo establecido. Pero, a ver, lo pongo en ejemplos personales, pero ustedes seguramente, como estos a lo largo de su vida, encuentran, si se ponen a pensar, encuentran que quizás salieron de esa zona de confort y rompieron con lo establecido, o quizás decidieron no hacerlo. Bueno, en mi casa son todos de Boca y yo soy de River. Y Bueno, me cuestionaron siempre, pero a mí no me interesa. bueno, pero estos son ejemplos básicos, ¿no? Para que poder bajarle la teoría en la realidad. Pero cuestionarse y replantearse las cosas no es fácil. Y, y admitirse a decir, bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que está bien, realmente esto está bien, no Ahí es es cuando algo entras en fácil. crisis. Claro, pero salir, no es fácil entrar en crisis, ni más complicado es salir de la crisis. Porque tus agentes socializadores, lo que te cuestionan, tus actitudes, tus acciones, hacen que vos sigas en crisis y te cuestiones más y tengas miedo de decir, bueno, pero realmente, no sé, pero quizás yo quiero cambiar esto, pero quizás eso no es mejor, entonces mejor me quedan las cosas como están y si haces también, ¿para qué cambiar? Con esto no estamos diciendo que siempre hay que cambiar, que todo lo anterior siempre es malo, sino es darse lugar a cuestionarse lo que está establecido. Después cada uno va a saber, y esto le tiene que saber no solamente para su vida personal, sino para su vida profesional. Ustedes van a conducir organizaciones, sean licenciados o licenciadas en administración pública, economía, recursos humanos, en informática, en enfermería, en ingeniería química. Por ejemplo, en enfermería, ¿por qué no pueden ser de día a mañana directores o directoras de hospitales? En informática también conducir una empresa, en ingeniería química conducir una planta, ¿no? Lo mismo para las carreras de la escuela de administración. Pueden eh, conducir organizaciones, ser directivos de organizaciones empresariales o funcionarios de organizaciones públicas. Y para eso tienen que entender que los cambios que se dan cada vez son más rápidos y ser conductores de esas organizaciones implica tener empatía, ¿no? Nosotros cuando veamos en la unidad 3 vamos a ver el concepto de liderazgo y el concepto de liderazgo situacional, de adaptarse a los cambios y entender que no todo es lo mismo en todos momentos. Y esto se lo menciono porque para que vean cómo los conceptos de la unidad 1 con la unidad 3, con la unidad 2, con la unidad 4 se van entrelazando entre sí, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna duda sobre los conceptos que vimos en las dos clases anteriores, sobre los videos, sobre los textos? Sí, Gerardo. Hola, ¿me oís? Sí, sí. Sí, mira, acá en el texto no entendí, para que lo busco, sobre imagen. Mm. Tengo todo tirado. A ver. Para que acá.
Hola. Hola. Hola, te escucho. Sí, y de imaginación sociológica. Sí. No entendí qué es lo que se refiere. Mira, la imaginación sociológica, Ray Mill, que es el autor, dice que todos y todas podemos tener imaginación sociológica, ¿no? Y es la posibilidad de vincular lo micro con lo macro, lo interno con lo externo. Es decir, es una afirmadora que te permite ver la realidad de otra manera. Por eso te vincula o sea, los elementos superiores de la imaginación sociológica son la estudiosea, la bibliografía y el contexto. La biografía y el contexto. ¿Por qué? Son dos elementos que están relacionados entre sí, porque el contexto es donde vos estás situado, la biografía es todo tu recorrido personal y justamente la historia es todo, la historia de la biografía son los conceptos que se pisan, ¿no? Porque es todo en tu proceso, todo lo que fuiste construyendo tu proceso de socialización. Entonces, para tener imaginación sociológica es importante entender estos tres elementos. ¿Sí? Está bien, entonces seguramente sería inquietud, También sí, tenés problemas, inquietud y problema, que la inquietud tiene que ver más con lo individual y el problema tiene que ver más con lo con lo colectivo. general, con lo exterior, del ambiente exterior, ¿no? Claro. Ajá, hasta ahí está. Entonces sería, Mati, la imaginación sociológica, entonces sería la relación entre la experiencia individual y el contexto. Claro, La conciencia de sí exactamente. mismo, eso sería. Ese sería Exactamente. el concepto en sí. Ujú. En otras palabras, sí. Por eso decimos que vincula lo micro con lo macro, Uh-huh. lo interno con lo externo. Perfecto. Bueno, y acá, esta es una síntesis que, bueno, el cuadro igual lo tienen en su vida de campus, la comparación entre modernidad sólida y modernidad líquida. Eh, la modernidad sólida nos daba seguridad, certezas, instituciones rígidas, sólidas, donde todo estaba planificado, el futuro planificable, los pronósticos predecibles, sabíamos, estábamos convencidos de lo que íbamos a pasar mañana, lo que iba a pasar de acá a 30 años. El Estado-Nación es el que resuelve los problemas, la relación de lealtad entre las empresas y los trabajadores, se mantienen los puestos de trabajo, una cultura del ahorro, un pensamiento a largo plazo, todo es estable, todo es sólido, ¿no? En cambio, en la modernidad líquida o en la posmodernidad, en este nuevo mundo posmoderno, donde todo es cambiante, todos los cambios son cada vez más rápidos, hay inseguridad, hay fragilidad, todo es transitorio, los momentos son fugaces, todo es difuso, todo es nebuloso, eh, dificulta para mantener las formas, eh, hay dificultad de pronóstico de confianza, imposibilidad de planificar el futuro. ¿Cómo voy a planificar algo si yo no sé qué va a pasar dentro de 10 minutos? No sé qué va a pasar mañana. ¿Cómo planificábamos en la pandemia si a cada 15 días teníamos una, la extensión del aislamiento? No sabíamos si íbamos a seguir con el home office y eso es un factor externo que afecta a todas las instituciones y a todo el mundo. Esto no es que estoy crítico con nadie, sino que es una realidad. ¿Cómo ibas planificando si a cada 20 días tenías que esperar cómo continuar con tu vida cotidiana en lo personal, en lo laboral y como estudiante, ¿no? Ausencia de entidad conectiva, cuando veamos en la unidad 4 vamos a subirles un video de Mónica Esgueva, una socióloga que explica a Bauman, lo explica muy claro, y que decía que la única lealtad es con uno mismo, donde lo que suele primar en el mundo postmoderno es el egoísmo, y hay imposibilidad de defensa, sentimiento de potencia. No hay ideas unánimes, son personas con prisa, cada vez están más acelerados. Las personas piensan que todo es ya, todo tiene que ser inmediato. Y un ejemplo de esto, aunque parezca muy burdo, puede ser las historias de las redes sociales que vean tan solo un día, entonces después desaparece.
Y bueno, todo es así. Bauman define en otras palabras a la modernidad líquida como ese capitalismo que es el agua que se escurre entre los dedos. Todo se va. Lo que está hoy en 10 minutos o en 2 segundos se va como una brisa. Todo es a corto plazo. Entonces, tenemos que entender que esta modernidad sólida hace que nuestra construcción de la subjetividad vaya cambiando. Es decir, ¿cómo puede ser que antes yo estaba seguro y ahora todo cada vez es más rápido? Y esto por eso es que lo vamos a profundizar estos conceptos en la unidad 4, cuando veamos las generaciones y veamos gestión de la certidumbre. Porque ¿cómo puede ser que todo sea tan más rápido y los jóvenes se adapten tan rápido a los cambios? Tienen que ver con que los jóvenes nacieron en otra cultura, en otro tiempo, en otro lugar, y también tiene que ver con algo que vamos a profundizar en la unidad 4, también tiene que ver con que en los 90, con hechos sociales, culturales, con hechos políticos, se cae el muro de Berlín, surge la globalización, resurgen las ideas liberales y las concepciones del neoliberalismo tienen que ver con que el mercado rija el mundo. Y eso generó que políticas del Consenso de Washington esté la flexibilización laboral, pérdida de puestos de trabajo, estos son datos concretos, pérdida de puestos de trabajo, entonces los jóvenes ya no veían, por ejemplo, mi viejo que vio a su papá trabajar 40 años en una empresa de seguridad, mi abuelo trabajó 40 años en una empresa de seguridad, bueno, yo mi viejo, por suerte sí, por mala suerte perdió en el 2000 el laburo, pero después puede encontrar rápidamente y hace 20 años que está en el mismo lugar, pero en líneas generales los jóvenes de los 90 no vimos a nuestros viejos trabajar en un trabajo estable, entonces es difícil crear un trabajo de largo plazo cuando no tienes el ejemplo por factores externos, naturalmente, ¿no? Yo estoy hablando en modo general. Sabrina, ¿quería decir algo? No, que cuando estábamos hablando de esto de la modernidad líquida y de que todo es tan fugaz, tan rápido, que todo pasa rápidamente, ¿no? Me hizo acordar como que ahora también tenemos en el WhatsApp que aceleramos los audios, o sea, como que todo tiene que ser así, ¿no? Es algo impuesto también, ¿no? Porque yo, ¿por qué tengo que acelerar el audio? O sea, ¿no? Tengo todas esas opciones, en las redes sociales lo mismo, ¿no? Esto que decís vos de las historias de 24 horas, es como que nos lleva a ese ritmo de vida sin querer y te vas acostumbrando. Lo hacemos natural, ¿no? Después es eso que hablamos, de lo social y lo natural. Y quizás no te caigan totalmente, quizás tarda en cargar una página de internet 2 minutos y a uno le parece eterno, y son 2 minutos, pero a una persona quizás le parece eterno. Entonces eso, que si esto pasaba en los 90, uno pensaba que era, mirá qué rapidísimo que es, ¿no? Son ejemplos como para relacionar la teoría con la realidad. Los ejemplos que yo pongo no son cuando ustedes se expongan en vinculación con lo que ustedes desarrollan en el trabajo para regularizar la materia, o cuando definan el final, lo que ustedes expongan no tienen que usar únicamente los ejemplos que ponemos en clase. Pueden usarlos o no, eso va a definir ustedes, porque ustedes pueden usar ejemplos, pero después no saben explicar la teoría, es lo mismo que la nada. Lo importante es que puedan vincular los conceptos con la realidad y no nos interesa que los sepan de memoria, sino que puedan entender los conceptos, porque son conceptos que a ustedes en las distintas profesiones les va a ayudar en su vida profesional, ¿sí? Mati, o sea que la modernidad sólida vendría a ser lo de antes y la modernidad líquida lo de ahora, ¿así es? Básicamente sí, pero más que vivirlo tienen que ver también con contextos históricos, ¿no? El mundo postmoderno tiene la fuente de Reingamber a partir de la caída del muro de Berlín, donde ahí que la Guerra Fría finaliza con la caída del muro de Berlín, y la Guerra Fría va desde cuando finaliza la Guerra Mundial, no me acuerdo del año exacto, hasta el 89, que es la Guerra Fría, porque fue una guerra de potencias entre la Unión Soviética, o sea, entre comunismo y capitalismo, entre la Unión Soviética y entre Estados Unidos. Entonces,
todo ese proceso, cuando se cae, eso es cuando toma gran fuerza el mundo posmoderno, que surge la globalización, que todo es fugaz, todo empieza a ser todo mucho más rápido. No, nada es consecuencia, nada es casualidad. O sea, todo es consecuencia, digo, nada es casualidad, es causalidad, digamos, en todo caso. Sí, Manuel. Sí, igual estaba pensando que hablabas de los 90 está más relacionado la posmodernidad con la tecnología, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, el artista plástico que pinta en los 90 pinta de la misma manera que ahora. Sí, puede El ser como no. artesano que hace pulseras, claro, pero creo que está más vinculado con la tecnología. El artesano que hace las pulseras en Mar del Plata en los 90 es el mismo que hace hoy en día las pulseras. Sí, en ese sentido sí, pero los cambios, también está vinculado con la tecnología, te obliga también a estos cambios vertiginosos, obviamente, pero el tema del concepto de la posmodernidad que plantea Bauman está vinculado con todo lo que hoy es, mañana quizás ya no es, y vuelve a ser como ayer, y vuelve a cambiar, y vuelve a recambiar. Por eso tenemos que aprender a reaprender, a planificar y a replanificar y a deshacer lo que planificamos. Nosotros, cuando conduzcamos a organizaciones, nosotros tenemos que prepararnos, estar preparados y preparadas para el día de mañana conducir organizaciones. Cuando conduzcamos a organizaciones, tenemos que entender que estos cambios cada vez son más vertiginosos. Si no entendemos eso, es muy probable que la realidad nos pase por encima. Entonces, en ese sentido, hay un autor chileno que se llama Carlos Matus, que habla sobre la planificación. Y habla de unos problemas cuasi estructurados, ¿no? Habla de la planificación más orientada al sector público, sobre todo. Y esos problemas cuasi estructurados lo define como problemas difusos, como problemas nebulosos. Son problemas que uno no puede afrontar tan fácilmente. Y tiene que ver con esto también, tiene que ver con que no es fácil abordar los problemas que no sabes cómo afrontarlos. Y esto tiene que ver con la incertidumbre. Yo les voy trayendo conceptos y desde acá te vamos trayendo conceptos de las otras unidades para que lo vayan vinculando y para que vean cómo todo está concatenado, cómo todo está ligado, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, está bien lo que decís, Manuel, con el tema de los artesanos, los artistas, Sí, 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 sí. hacen el mismo trabajo artístico, ¿no? Pero quizás la forma de pensar, la forma de la construcción de la subjetividad es distinta al artesano de los 90, de los 80, al artesano del 2000, del 2020. Cambia totalmente porque cambia el mundo. Sí, ¿Se sí, entiende? entiendo, sí, sí. Alguien iba a hablar, no sé quién. Bueno, nosotros en la clase que viene, la unidad 2, vamos a ver al surgimiento de la sociología y la sociología como ciencia, ¿no? Pero previo a eso hay un periodo en la historia que es el feudalismo. Y el feudalismo cae cuando es a partir de dos revoluciones fundamentales, la revolución industrial y la revolución francesa. Y una tercera revolución, que es la revolución norteamericana en Estados Unidos, y empiezan a surgir nuevas concepciones de Estado, y ahí surge la sociología. Y el feudalismo cae con el surgimiento del capitalismo, y el capitalismo surge con la revolución industrial. Y entonces, estas concepciones, que en el feudalismo había una concepción teocéntrica del hombre, hay una concepción de la vida, se construyó un sujeto que está la mirada puesta en Dios, y cuando cae el feudalismo y surge el capitalismo, empieza a ver la concepción antropocéntrica, donde la visión está en el hombre, ¿no?
Entonces, la vinculación justamente de estos temas con la unidad 1 tiene que ver cómo se construye ese sujeto en esas relaciones en esta sociedad feudal y cuando pasa a la sociedad capitalista. Vamos a ver los padres fundadores como Comte, como Durkheim, también vamos a ver una parte de ver, vamos a ver en la unidad 2 y lo vamos a profundizar en la unidad 3, sobre todo con el concepto de burocracia. Y también vamos a ver la mirada conflictiva de Marx. Nosotros habíamos visto Vicent Márquez en la clase pasada, cuando hablábamos de la cultura, ¿no? Los hechos son culturales y que no son naturales. Por ejemplo, lo que es la alimentación, ¿no? Y en esa relación, Durkheim va a hablar de hechos sociales, que un hecho social es un hecho exterior al individuo, ¿no? Y que se produce a lo largo del tiempo. Y Durkheim dice al inicio del capítulo que si alimentarse, vestirse, ir al baño sería anexado como un hecho social, y la sociología carecería de objeto de estudio porque se la confundiría más con la biología con la psicología, ¿no? Entonces, lo que sí va a estudiar la sociología es cómo uno se alimenta en sociedad de manera cultural. Por ejemplo, el tomar mate es un hecho cultural, y es lo que plantea Márquez. Y esta es la vinculación, por ejemplo, con el concepto de hecho social que plantea Durkheim. El tomar mate es algo cultural, es un hecho que se puede tomar como un hecho socialmente analizable. Porque no es lo mismo tomar mate en Argentina que vas a tomar mate a Turquía y quizás te miran raro, y lo mismo con otras culturas de allá que quizás vienen acá de turista y lo hacen, lo vemos y nos parece raro. ¿Se entiende? Yo lo que trato de hacer es justamente en este cierre de clase de la unidad 1, vinculando el concepto con la unidad 2. Por ejemplo, Marx habla de la mirada conflictiva. Nosotros vamos a ver que hay dentro de los autores que hay en la unidad 2, hay 4 autores fundamentales que son Comte, Durkheim, Weber y Marx. Los primeros 3 son catalogados como sociólogos de consenso, que sí decían que había que hacer modificaciones, pero a través del consenso, ¿no? Que buscaban destruir todo y decir, bueno, todo esto está mal, hagamos algo nuevo. Marx sí plantea una mirada conflictiva y plantea su mirada a través de que el motor de la historia es la lucha de clases. Entonces, entendiendo, a partir de ahí, piensa en la conducción de otro sujeto. ¿Se entiende? Pues la idea de la clase de hoy es darle un cierre a la unidad 1 y hacer una introducción a la unidad 2. Y esto lo vamos a ir viendo clase por clase en las clases que están programadas en la planificación, ¿sí? La clase de hoy por eso era corta, porque queríamos darle un cierre a la unidad 1. De todas maneras, en un rato vamos a habilitar un foro de consultas en campus, por si alguien tiene alguna duda o algo que plantea que quizás no se le ocurra viendo la clase, o alguien que no se puede conectar, después de la clase le surgen dudas, para que planteen las consultas ahí y se las respondemos. Martín, me quedó una sola duda, no entendí lo de los monos. O sea, entendí que que se pegaban cuando querían ir a agarrar la banana, o le tiraban agua, creo, ¿no? Pero, ¿eso es sociabilización? ¿Qué es? Esto es socialización, no sociabilización. No sé por qué se confunde con el concepto, pero sí, tiene que ver con ese proceso de socialización. A vos, toda la vida, el video de los monos tiene que ver con lo siguiente: toda la vida vos te dijeron que esto es de determinada manera y nunca te lo cuestionaste, ¿no? Nunca te lo cuestionaste porque tus viejos te dijeron que esto iba a ser así, tu abuela te dijo que iba a ser así, tu bisabuela te dijo que iba a ser así, en la escuela te dijeron que iba a ser así, entonces te construyeron como sujeto, te construyeron como persona, que tenías que ser de determinada manera. Bueno, acá es similar en el caso de los monos. Cuando empiezan a reemplazar a los monos sustitutos no sabían por qué le pegaban, pero sabían que tratar de comer la banana, a que quería comer la banana había que pegarle.
pero no sabían por qué, porque ya habían reemplazado las anteriores. Entonces decían, no sé por qué. O sea, ¿y esto por qué es así? No, no sé. Las cosas siempre fueron así acá. Bueno, y eso pasa en la vida cotidiana. Muchas veces uno no se cuestiona, y eso por eso es la construcción cultural y es la cultura organizacional. Muchas veces la cultura organizacional en las organizaciones se construyen así. Son mecanismos de repetición de hechos en las organizaciones y que los agentes no se lo cuestionan. Y así en la vida cotidiana, de la familiar, laboral, como estudiante, en el barrio, como ejemplo donde ustedes quieran poner. Por ejemplo, ¿no? Algo que para mí estuvo mal siempre, quizás para otros no, tampoco voy a juzgarlo, es el hecho de catalogar que la mujer tenía un rol y el hombre tenía otro. Por ejemplo, catalogar a la mujer como exclusivamente ama de casa es algo que yo considero que está mal. Pero que yo considero que está mal tiene que ver con la construcción subjetiva por los vínculos que yo me formé, por todo ese proceso de socialización que tuve. ¿Sí? Pero antes no se cuestionaba. Y esto siempre fue así. ¿Y por qué cuestionar lo que siempre fue así funcionó? Y así como ese hay muchísimos ejemplos donde no se animan a cuestionarse. Y en las organizaciones, sobre todo, no se animan a cuestionar lo que está bien. Porque funciona. Y si funciona, ¿por qué modificarlo? Pero quizás puede funcionar mejor. Quizás se puede seguir con esto, pero que funcione de una manera mejor, más aceitada. ¿Por qué no modificar algunas cuestiones? Por más que esté bien, pero ¿por qué no mejorarlo? ¿Se entiende? Sí, Bárbara. Ahí entendí, perfecto, Mati. Sí, igual, perdón, cuestionarlo y aunque no sea, a ver, me refiero con el caso de Afganistán hoy por hoy. Nada, toda la sociedad lo cuestiona, ellos lo cuestionan y sin embargo se sigue dando y se va a seguir dando porque creo que culturalmente lo ven de esa manera. Sí, bueno, pero quizás nosotros como sociedad argentina mucho no podemos hacer en el caso de Afganistán, lamentablemente. Claro, no, obviamente. El mundo no puede hacer nada. Sí, pero el tema es, en realidad desde acá de lo que apuntamos es, nosotros nos preparamos para conducir organizaciones. Yo ahora que la veo a Melissa, la carrera de gestión educativa, tenemos carrera de educación física también, ellos también van a conducir organizaciones educativas, porque su título los prepara para eso y las prepara para eso. Entonces, nosotros lo apuntamos a las organizaciones, este concepto, que también es aplicable a la vida cotidiana y a la vida personal, pero pensémoslo más que nada en organizaciones, ¿sí? Que es donde nosotros nos vamos a desempeñar como futuros profesionales. No está mal que lo relacionen con el concepto de la amistad, lo que pasa es que se lo hacen bastante complejo, ¿sabes? Ok. Bárbara, vi que levantó la mano. No sé si quería decir algo. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? No, Mati, me voy a retirar. Gracias y nos vemos la clase que viene. Nos vemos el martes que viene. Que tengas linda semana. Igualmente. Yo quería hacer una pregunta. Hola, Mati, ¿cómo estás? Bien. Con respecto a las actividades que figuran al final de la guía de la unidad número 1, ¿esos son para nosotros o tenemos que entregarlas? No, son exclusivamente para ustedes. Y son obligatorias por el sentido que ustedes se sienten que las hagan y que ustedes les permitan tener un acercamiento más con la bibliografía. Y a partir de ahí... Un resumen general claro, de la unidad y nos ayuda a repasar más que nada. Exactamente. Y a partir de ahí, o les puede aclarar todo o les pueden surgir más dudas. Las dos cosas son una recontra positiva de nuestra mirada, porque si les generan dudas, bueno, nos preguntan a nosotros, nos consultan las dudas que les generó, y a partir de ahí se van resolviendo, ¿sí? Dale, genial, gracias. No, de nada. Y en función de lo que me preguntó María Belén, a ver, ustedes no están ni obligadas ni obligados a responderlas. El tema es que nosotros les sugerimos que hagan las guías de preguntas, porque ustedes
les va a ayudar a entender mejor los textos, o a quizás entrar más seguro con algunas cuestiones, con algunos conceptos, y ahí nos preguntan, nosotros les respondemos, ¿sí? ¿Alguna duda más hasta aquí? Si no hay ninguna duda más, finalizamos por acá y en un rato habilitamos un foro de consultas de la clase, de la unidad en sí. Hola, quisiera consultar algo. Sí, decime. Sé que por ahí capaz que no tiene algo que ver con la materia, más sí tiene que ver. Si por ahí hay algún compañero o compañera que no tenga con qué realizar el trabajo final, yo voy a dejar mi número de WhatsApp porque no conozco a nadie y me cuesta un poquito. Si por ahí alguien quiere hacerla. En función de la consulta de Blanca también, viendo que planteó que le cuesta el desarrollo de trabajo, si tienen dudas o si van avanzando y quieren plantearnos, pueden escribirnos por privado o al mail. Estamos a disposición en ese sentido, ¿sí? Dale, gracias. No, por favor. Bueno, si no hay más consultas, finalizamos la clase acá y cualquier duda a disposición. Gracias, Mati. Gracias, No, Mati. por Buenas favor. Nos noches. vemos. Gracias, Gracias, Mati. Gracias, Mati. La próxima clase empezamos con la unidad 2 ya, ¿no? Así que podemos empezar a leer y escuchar los audios. Exactamente, sí, yo les recomendaría que empiecen a leer y a escuchar los audios de la unidad 2. Listo. Bueno, gracias, Mati.